¿Sabías que algunos templos abandonados en Asia fueron construidos hace más de 1000 años y hoy yacen ocultos entre la selva, devorados por la naturaleza? En este video te revelaré 10 de estos lugares mágicos donde el tiempo se detuvo. 1. Angkor Wat, Camboya. Es el templo religioso más grande del mundo, ubicado en la antigua capital del Imperio Jemer, Angkor, en la actual Camboya. Fue construido en el siglo XII por el rey Suryavarman II como un templo hindú dedicado al dios Vishnu, y posteriormente se convirtió en un templo budista. La construcción de Angkor Wat fue un proyecto monumental que requirió la movilización de miles de trabajadores y la utilización de millones de toneladas de piedra arenisca. El templo fue diseñado para representar el monte Meru, la morada de los dioses en la mitología hindú, y sus 5 torres simbolizan los picos del monte. Angkor Wat fue el centro religioso y político del Imperio Jemer durante su apogeo, pero después de la caída del imperio en el siglo XV, el templo fue abandonado y quedó cubierto por la selva. Durante siglos, Angkor Wat permaneció olvidado, hasta que fue redescubierto por exploradores europeos en el siglo XIX. Desde entonces, Angkor Wat ha sido objeto de estudio y restauración, revelando su magnificencia y su importancia histórica. El templo es famoso por sus relieves detallados que representan escenas de la mitología hindú y la vida cotidiana del Imperio Jemer. 2. Ta Prohm, Camboya. Es un templo ubicado en el complejo de Angkor, Camboya. Fue construido en el siglo XII por el rey Yayavarman VII como un monasterio budista y una universidad. A diferencia de otros templos de Angkor, Ta Prohm ha sido dejado en gran parte sin restaurar, lo que le da un aspecto único y misterioso. Ta Prohm fue construido como un homenaje a la madre de Jayavarman, Sepno, y originalmente albergaba a miles de personas, incluyendo monjes, bailarines y sirvientes. El templo era un centro de aprendizaje y espiritualidad, con numerosos altares y santuarios dedicados a deidades budistas. Después de la caída del Imperio Jemer, Ta Prohm fue abandonado y quedó cubierto por la selva. Durante siglos, el templo permaneció oculto, hasta que fue redescubierto por exploradores franceses en el siglo XIX. La combinación de la arquitectura antigua y la exuberante selva ha convertido a Ta Prohm en uno de los templos más fotografiados y visitados de Angkor. El templo ha aparecido en películas como Tomb Raider, lo que ha aumentado su popularidad. 3. Banteay Srey, Camboya. Es un templo jemer del siglo X, ubicado en la región de Angkor, Camboya. A diferencia de otros templos de Angkor, Banteay Srey fue construido con arenisca rosa, lo que le confiere un color y una textura únicos. Es famoso por sus relieves detallados y bien conservados, considerados como los más finos del arte Jemer. Fue construido en el año 967 después de Cristo, durante el reinado del rey Rajendravarman II, por Yajna-Baraja, un consejero y tutor del rey. El templo está dedicado al dios hindú Shiva y presenta una arquitectura más pequeña y delicada en comparación con otros templos de Angkor. A pesar de su tamaño modesto, Banteay Srey es considerado una obra maestra del arte Jemer debido a la calidad excepcional de sus relieves. Las paredes del templo están cubiertas de escenas mitológicas, con figuras humanas y animales talladas con una precisión asombrosa. El nombre Banteay Srey se traduce como Ciudadela de las Mujeres, aunque se desconoce el origen exacto de este nombre. Algunas teorías sugieren que se debe a la delicadeza de los relieves, que se asemejan a la artesanía femenina. 4. Wat Phra Si Samphet, Tailandia. Fue el templo más sagrado de la antigua capital de Tailandia, Ayutthaya.
Fue construido en el siglo XV dentro del complejo del Palacio Real, sirviendo como capilla real para las ceremonias religiosas y reales. El templo no albergaba monjes, sino que estaba reservado exclusivamente para la familia real. El templo alcanzó su apogeo durante el reinado del rey Ramatibodi II, quien mandó construir 2 chedis para guardar las cenizas de su padre y su hermano. Más tarde, el rey Boromatrai Lokanat ordenó la construcción de un tercer chedi. Wat Phra Sisangphet albergaba una imagen de Buda de pie, cubierta con 171 kilogramos de oro, conocida como Phra Sisangphet. Esta imagen fue considerada una de las más sagradas de la época, pero fue fundida por los invasores birmanos durante la caída de Ayutthaya en 1767. La destrucción de Wat Phra Sisangphet fue parte de la devastación general de Ayutthaya por el ejército birmano. El templo fue saqueado e incendiado, y sus tesoros fueron robados o destruidos. 5. Templo de Pashupatinath, Nepal. Es uno de los templos hindúes más sagrados del mundo, ubicado a orillas del río Bagmati, en Katmandú, Nepal. Está dedicado al dios Shiva, en su encarnación como Pashupati, el señor de los animales. El templo es un importante centro de peregrinación para los hindúes de todo el mundo. La historia del templo de Pashupatinath se remonta a tiempos antiguos, aunque la estructura actual data del siglo XIX. Según la leyenda, el dios Shiva se refugió en este lugar bajo la forma de un ciervo, y su cornamenta se convirtió en el lingam sagrado que se venera en el templo. El templo es conocido por su arquitectura de estilo pagoda, con techos dorados y tallas intrincadas. El complejo del templo incluye numerosos santuarios, templos más pequeños y ashrams, así como las orillas del río Bagmati, donde se realizan cremaciones públicas. Pashupatinath es un lugar de gran importancia espiritual, donde los peregrinos buscan la bendición de Shiva, realizan rituales de purificación y ofrecen oraciones por sus antepasados. El templo también es un lugar de cremación, donde se llevan a cabo los últimos ritos funerarios hindúes. 6. Fuerte de Bangar, India. Fue construido en el siglo XVII por el rey Bhagwan Das para su hijo menor, Madho Singh. La ciudad que rodeaba el fuerte prosperó durante un tiempo, pero fue abandonada misteriosamente. Las leyendas locales atribuyen el abandono a maldiciones y sucesos sobrenaturales. La historia del fuerte de Bangar está envuelta en 2 leyendas principales. Se dice que un mago llamado Balunath vivía en la colina donde se construyó el fuerte. El mago permitió la construcción con la condición de que la sombra del fuerte nunca alcanzara su morada. Sin embargo, un sucesor del rey elevó la altura del fuerte, proyectando su sombra sobre la morada del mago. Enfurecido, Balunath maldijo la ciudad, condenándola a la ruina y a la desolación. Otra leyenda cuenta la historia de la princesa Ratnavati, conocida por su belleza. Un mago llamado Singya se enamoró de ella y trató de hechizarla para que se casara con él. La princesa descubrió el engaño y arrojó el hechizo, que se convirtió en piedra y aplastó al mago. Antes de morir, Singya maldijo la ciudad, condenándola a la destrucción. Según las leyendas, el fuerte fue abandonado después de una batalla que resultó en la muerte de todos sus habitantes. Se dice que los espíritus de los muertos vagan por las ruinas y que nadie puede pasar la noche dentro del fuerte sin sufrir consecuencias terribles. 7. Templos de Mae Son, Vietnam. Es un conjunto de templos hindúes construidos por el reino de Champa entre los siglos IV y XIV t.C. Está ubicado en la provincia de Quang Nam, en el centro de Vietnam,
y es considerado uno de los sitios arqueológicos más importantes del sudeste asiático. Mysore fue el centro religioso y político del reino de Champa, una civilización que floreció en la región durante más de 1000 años. Los templos fueron construidos en honor al dios Shiva y otros dioses hindúes, y sirvieron como lugar de culto y enterramiento para la realeza de Champa. El complejo de Mysore consta de más de 70 estructuras, incluyendo templos, torres y santuarios. Los templos fueron construidos con ladrillos y decorados con esculturas de piedra arenisca, representando escenas de la mitología hindú y la vida cotidiana del reino de Champa. A pesar de su importancia histórica y arquitectónica, Mysore fue abandonado en el siglo XV, cuando el reino de Champa declinó y fue absorbido por el imperio vietnamita. Los templos quedaron cubiertos por la selva y olvidados durante siglos. 8. Ciudad antigua de Bagan, Myanmar. Ubicada en la actual Myanmar, fue la capital del reino de Bagan, el primer imperio que unificó las regiones que hoy conforman Myanmar. Floreció entre los siglos XI y XIII y es famosa por sus impresionantes templos budistas que llenan el paisaje hasta donde alcanza la vista. La historia de Bagan se remonta al siglo IX, cuando la etnia birmana comenzó a establecerse en la región. Sin embargo, fue durante el reinado del rey Anaurata, siglo XI, cuando Bagan alcanzó su apogeo. Anaurata introdujo el budismo Theravada en el reino y promovió la construcción de templos y pagodas, convirtiendo a Bagan en un importante centro religioso y cultural. Durante los siglos siguientes, los reyes de Bagan continuaron expandiendo el reino y construyendo templos, dejando un legado de más de 10.000 estructuras religiosas. Sin embargo, en 1287, el imperio de Bagan fue invadido por los mongoles, y Bagan nunca recuperó su antiguo esplendor. A pesar de la invasión y el declive del reino, Bagan continuó siendo un importante centro de peregrinación budista. A lo largo de los siglos, los templos y pagodas han sido restaurados y mantenidos, preservando la rica herencia cultural de Bagan. 9. Templos de Prambanan, Indonesia. Son un conjunto de templos hindúes del siglo IX, ubicados en la región de Yogyakarta, Indonesia. Fueron construidos durante el reinado de la dinastía Sanjaya, en el antiguo reino de Mataram. Prambanan es el complejo de templos hindúes más grande de Indonesia y uno de los más grandes del sudeste asiático. Los templos de Prambanan están dedicados a las 3 deidades principales del hinduismo: Shiva, Vishnu y Brahma. El templo principal, conocido como Candhi Shiva Mahadeva, alberga una estatua de Shiva de 3 metros de altura. Otros templos importantes del complejo incluyen Candhi Vishnu y Candhi Brahma, así como templos dedicados a los vehículos de las deidades, como Nandi, el toro de Shiva, y Garuda, el águila de Vishnu. Según la leyenda local, los templos de Prambanan fueron construidos en una sola noche por un príncipe llamado Bandung Bondowoso, quien intentaba impresionar a una princesa llamada Rara Yongrang. La princesa le pidió que construyera 1000 templos como condición para casarse con él. Cuando el príncipe casi había terminado la tarea, la princesa engañó a los espíritus que lo ayudaban, haciéndoles creer que el amanecer había llegado. Furioso, el príncipe maldijo a la princesa, convirtiéndola en una estatua de piedra. 10. Templos de Mahabalipuram, India. También conocidos como Mamayapuram, son un conjunto de monumentos religiosos y esculturas de roca ubicados en la costa de Coromandel, en Tamil Nadu, India. Fueron construidos por la dinastía Pallava entre los siglos 7 y 9 d.C. y son un ejemplo destacado de la arquitectura dravídica. Los templos de Mahabalipuram se dividen en varios grupos, cada uno con su propio estilo y significado.
Los ratas. Templos monolíticos tallados en forma de carros, dedicados a los héroes del Mahabharata. El descenso del Ganges. Un relieve gigante que representa escenas de la mitología hindú, considerado una obra maestra del arte Pallava. Las cuevas Mandapa. Santuarios excavados en la roca, con esculturas de dioses y diosas. El templo de la orilla. Un templo estructural construido con bloques de granito, ubicado a orillas del océano. Los templos de Mahabalipuram son famosos por su estilo arquitectónico único, que combina elementos de la arquitectura dravídica con la escultura en roca. Los relieves y esculturas detallados representan escenas de la mitología hindú, la vida cotidiana y la naturaleza. Estos templos antiguos abandonados son testigos de la rica historia y diversidad cultural de Asia. Nos recuerdan la impermanencia de las cosas y la belleza que se encuentra en las ruinas. ¿Cuál de estos templos te gustaría visitar? ¿Conoces algún otro templo antiguo abandonado en Asia? Comparte tus comentarios y experiencias. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para más videos.